Muy bien, pues muchas gracias, Gina. Buenos días a todas y todos. Yo creo que ya va a ser momento de comenzar nuestro maravilloso taller. Y ya por ahí estamos un muy nutrido grupo de asistentes, lo cual nos da muchísimo gusto, de verdad que se estén uniendo bastantes personas, colegas, integrantes del colectivo del Pacto, así como también ciudadanas y ciudadanos y expertos también en la salud que hemos hecho llegar esta invitación. Entonces, sin más, daremos inicio también con esta sesión. Vamos a presentar también a nuestra experta que el día de hoy nos acompaña, no sin antes, pues agradecerles primero, darles la bienvenida. Muchas gracias a las y los asistentes. Bienvenidos a este taller nombrado Efectos de la Violencia en el Desarrollo Integral de las Niñas y Niños. Esta valiosa oportunidad es gracias al Hospital Infantil de México Federico Gómez y en alianza con el Pacto por la Primera Infancia. Entonces, muchísimas gracias a las y a los asistentes. Otro punto muy importante que queremos compartirles por aquí, a quienes por primera vez se integran a una actividad del Pacto, pues recordamos que somos una iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo. Nuestro objetivo es hacer de la primera infancia una prioridad nacional. Nosotros trabajamos desde la incidencia en políticas públicas para el beneficio de niñas y niños menores de 6 años. Sin embargo, muchas de las acciones que impulsamos y los derechos de las niñas y niños son transversales, ¿no? Para todo el grupo etario de niñas, niños y adolescentes. En el Pacto por la Primera Infancia, les comparto, impulsamos 10 compromisos traducidos en metas que son fundamentales para el desarrollo infantil temprano. Estos están relacionados con la erradicación de la pobreza, disminución de la desnutrición, la anemia, también la prevalencia en la obesidad. O, entre otros compromisos que también trabajamos y estamos muy comprometidos es con el avance de la lactancia materna, la vacunación, las habilidades de crianza positiva, entre otros. Y uno que el día de hoy enmarca este taller es nuestro compromiso número 10, que está relacionado con avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia infantil. También busca disminuir el maltrato infantil, así como la violencia sexual y los casos de desapariciones que sufren miles de niñas y niños menores de 6 años en nuestro país. Es por ello que pues impulsamos periódicamente también talleres que busquen capacitar, fortalecer las habilidades y el conocimiento a todos los integrantes del colectivo, y esta vez también tenemos la oportunidad de abrir esta plática, esta capacitación con la ciudadanía. Para nosotros es muy importante compartir este mensaje y tener un mayor alcance de ello. Y es por eso que ahora sí, de más preámbulo, les voy a presentar a la doctora Ilma Ruth Torres Escobar. Ella es pediatra en desarrollo y el día de hoy será nuestra ponente y nuestra experta que nos acompañará. Ella es licenciada en medicina por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Tiene una especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. También cuenta con una alta especialidad en pediatría del desarrollo por parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez, asimismo del Instituto Nacional de Salud. Actualmente es médico adscrita del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta en dicho hospital. También les comparto que ella es maestrante en Ciencias Médicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora adjunta del curso de posgrado de alta especialidad en Pediatría del Desarrollo, así como en el programa de Neurodesarrollo para los residentes de pediatría del Hospital Infantil de México. Ha realizado estancias también en el extranjero en el Children's Hospital of Philadelphia International Observer Program, en el área de pediatría. También ha tomado diversos cursos de nutrición pediátrica, esto por parte de la Boston University. También ha tomado otros cursos en trastorno por déficit de atención, ha tenido certificaciones también muy importantes, cursos de liderazgo médico en el año de 2021, así como ha participado también en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida a la doctora Ilma Torres, que hoy nos acompaña. Tiene una increíble trayectoria, como ustedes verán. Les saluda Luz Serrano, coordinadora de movilización del Pacto por la Primera Infancia. Sean bienvenidas y bienvenidos y disfruten este taller. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Luz. Y quiero agradecer de forma muy importante al Pacto por la Primera Infancia por haberme invitado a dar este taller, así como a todos los que se conectaron, con especial atención a Luz y a Gina, que es con las que he tenido más contacto durante estos días y se han portado súper amables conmigo, de verdad. Se los agradezco muchísimo. Voy a pasar a la siguiente presentación, perdón, la siguiente slide, que vamos a hablar sobre el taller de efectos de la violencia en el desarrollo integral de niñas y niños. Yo soy la doctora Ilma Torres Escobar, soy pediatra del desarrollo, y esto es lo que tenemos en la agenda el día de hoy. Va a ser la bienvenida, las normas de convivencia que iremos más adelante, qué piensas de la violencia, y esta es una actividad que vamos a realizar a través de Menti, antes de empezar con la presentación del taller, y finalizaremos con avisos generales. Primero, como normas de convivencia, por favor, mantener encendida la cámara, todos aquellos que puedan. Activar micrófono solamente si es necesario, por favor. En caso de que no sea necesario, tratar siempre de mantenerlo apagado. Tener una escucha activa, levantar la mano para participar y se vale expresarse por el chat en el momento que ustedes lo deseen. Un segundito porque... Gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué piensas sobre la violencia. Y esto lo queremos trabajar a través de una aplicación que se llama Menti o Mentimeter, donde en la siguiente diapositiva van a ver que hay un QR y hay un código de acceso. Ustedes con su teléfono celular pueden ya sea activar la parte del QR o entrar directamente en la página de Mentimeter para que puedan incluir este acceso. Les vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar y puedan participar. Muy bien, doctora, si lo que me permite, si quieren, en lo que van escaneando, en un momentito más, ya proyectamos por ahí. En el chat, nuestra colega Gina García les pondrá también la liga y el código de acceso para que entren. Entonces, si tienen alguna duda, volvemos a compartir el código. Vamos a dar unos minutitos. Igual, muy bien. Entonces voy a empezar ya a compartir nuestra primera pregunta. Ya vemos respuestas por aquí, muy bien. A ver, permíteme tantito, yo ando aquí ya. Adelante, doctora. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo te sientes el día de hoy? Tranquilas, muy bien, relajados, entusiasmados, emocionados, con limitaciones, eso me preocuparía un poco, tal vez por limitaciones respecto a, yo esperaría que el internet, a menos que sea algo más, que están alegres, en paz, listas, ocupados, un poco tristes, espero que todo esté mejor y pronto todo salga mejor para la persona que está un poquito triste, listas para aprender, eso es muy bueno para nosotros, con retrasos, feliz, tranquila, muy bien, relajados, creo que en general estamos bastante bien todos, un poquito estresados, alguien más también me dice, ya sé, yo también andaba un poquito estresada en la mañana, y con frío, por ejemplo, yo podría agregar, si están en la Ciudad de México, Ginny y yo sí tenemos frío el día de hoy, entonces estamos a 10 grados acá en la ciudad, entonces sí tenemos frío también, entusiasmados y contentos. Por cierto, si de repente ven que saco una taza, es que sí está frío, pero es únicamente por esta razón. Entonces, excelentes, maravillosos, motivados, perfecto. No sé si quieren ir pasando a la siguiente. Apenas alrededor de 50 preguntas. Esta sería qué edad tienes y es para que podamos conocer un poquito más o menos el público con el que estamos, ya que son de varias partes, entonces nos gustaría saber. Y eso también nos va a ayudar para que nosotros podamos entender un poquito más qué es para ustedes este taller, ¿no? Okay. Estamos en los 30 en promedio. Vamos a ver si alguien más contesta. 47, 34 nos están diciendo en el chat. Igual, si no pueden contestar en Menti porque no tengan un poco de internet o lo que sea, también podemos leer un poquito aquí en el chat.
si me lo permiten. Ok, 54, 60 años, súper bien. Hola, Amparo. 59. Muy bien, estamos como arribita de los 25 en promedio. Creo que no me ha salido nadie más joven de los 25 años. Y hasta antes de los 60. Creo que es un grupo maravilloso. Y es un rango de edad maravilloso el que tenemos. Perfecto. Muy bien. Lucy, ¿quieres pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, Ana Luz ya dijo que tiene 22. Yo porque dije que no había nadie menor de 25. Perfecto, Ana Luz. Muy bien. Esta es una pregunta que creo que es muy importante, que es, ¿a qué edad consideras que los métodos correctivos físicos, como una nalgada, deben aplicarse? Igual las personas que no se han podido conectar a Menti pueden, si no les permite, contestar en el chat, también lo estamos leyendo. Muy bien, Silvia dice que a ninguna edad, Verónica a ninguna edad, Norma entre 1 a 4 años. Vamos más o menos en ninguna edad en la mayoría con 37 votos. Bien. De nuevo les agradecemos muchísimo por participar en esto. Muy bien, muy bien. Vamos viendo si más personas contestan. Van primero 54 personas en Menti. Y 8 aquí en el chat. Ok, vamos a ver si siguen, porque sigue subiendo un poquito, entonces estamos esperando. Recuerden que en este momento no tenemos ni respuestas buenas ni respuestas malas, solo queremos saber lo que ustedes consideran, porque es importante para nosotros conocerlo, ya que somos todos diferentes y todos hemos tenido al final una crianza diferente. Entonces, mucho de lo que hacemos, conocemos y demás nos define por nuestra crianza. Entonces, por eso es tan importante para nosotros estas preguntas. Creo que en mente igual ya dejaron de contestar. 46 personas pronunciando que ninguna y dos más entre 1 y 8 años. Cuando eras niño, niña o adolescentes, porque a veces también nos olvidamos de los adolescentes, ¿tus papás usaron métodos correctivos físicos o gritos para mejorar tu comportamiento? Ok, sí. Ok, sí, o pocas veces también. Ok. Seguimos esperando. Norma también nos comenta que sí. Mario también nos comenta que sí. Muy bien. Ok, pues vemos que prácticamente de 58 personas que tenemos en mente y 49 refieren que sí, y hasta ahorita solamente 9 nos han dicho que no. En el chat prácticamente todos los que nos han contestado nos han dicho que sí, a excepción de Jared que nos comentó que no. Entonces también esta parte es que sí. En la siguiente, Luz, porque acaban de contestar. Ahora, ¿por qué crees que usar métodos correctivos físicos o gritos hacen que los niños obedezcan a sus padres? Y tenemos estas 4 opciones. Amparo también nos dijo que sí, también. Okay. Silvia y Annalise nos dicen que tienen miedo, y también Amparo, Liz, Mario y Paola también nos comentan que por miedo. Jared refiere también por miedo, y en Menti también nos comentan la mayoría que tienen miedo. Algunas personas también nos refieren que porque les enseñan disciplina, les enseñan a respetar a los adultos, y otros que refieren que también no les enseñan nada, ¿no? Vamos esperando.
Ok. Ahorita al final vamos a analizar un poquito las respuestas. Luz, si quieres cambiarle de nuevo, creo que ya contestaron nuestras 58 y 59 personas en Menti también. Acá arriba también nos comenta que por miedo. Y esta es una pregunta que para mí es muy relevante, que es que si creen que estas nuevas prácticas de crianza hacen niños y adolescentes más rebeldes. Ok, vamos 28 personas que no, 19 que sí en Menti y vamos 1, 6, 7, 8, 9. Ok. Estamos prácticamente más o menos con las mismas opiniones en el chat. Vamos a ver. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Ahorita definimos esta parte de qué es la rebeldía. Porque eso también lo pueden variar mucho en la opinión de cada persona, ¿no? De cómo la quieran definir. ¿A qué edad consideras que una persona puede prescindir de usar métodos correctivos físicos? Y a esto nos referimos desde una nalgada, desde jalarle el pelo, desde pellizcar, de hacer este tipo de cosas que a veces damos por sentado, ¿no? ¿En qué momento ustedes considerarían que ya no deberíamos utilizarlos porque ya cumplieron como la función que se les asignó? Ninguna edad, en la edad preescolar, en la edad escolar, hasta que estén adultos, en la edad preescolar, ninguna. Ok. Nos han comentado un poquito aquí en el chat en la edad escolar y a ninguna, en promedio. Igual, muy parecido a lo como lo tenemos en Menti. Y vemos si alguien más quiere comentar algo. Ok. A ninguna señora también no sabe. Exacto. Silvia es a lo que se refiere igual, eso con a ninguna edad. A que no se deben usar métodos correctivos físicos. Okay. Luz, no sé si quiera pasar a la siguiente. Alzar la voz, que es lo que le llamamos gritar, ¿podrá considerarse un tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes? Recuerden que es gritar. Okay. En el chat prácticamente vamos que sí. También en Menti prácticamente vamos que sí. 4 personas nos comentan que no. Que creo que ya dejaron de contestar en Menti también. Ahora, ¿cómo crees que el gritar o usar métodos físicos para correcciones de conductas afecta? Tenemos 3 opciones. La primera es que afecta de forma positiva al cambiar hábitos irrespetuosos. Les enseña a obedecer a las figuras de autoridad para tener un mejor futuro de estos niños. La segunda sería que no afecta ni para bien ni para mal. Y la última es que puede impactar de forma negativa en el desarrollo de un niño, niña o adolescente. Y Norma nos comenta que puede impactar de forma negativa, al igual que en el chat.
Ok, vamos prácticamente qué impacta de forma negativa en el chat. En Menti decimos que puede afectar de forma positiva y 49 personas en Menti refieren que puede verse de forma negativa el impacto. Bueno, ya habrá 50. Y en el chat todos comentan que es algo que impacta de forma negativa. Entonces, pasamos a la siguiente, Lu. Muy bien. Esta es una pregunta que me gustaría realizar. ¿Consideras que es violento que dos adultos se griten o golpeen entre ellos? Bien. Perfecto. Todos nos comentan que sí. Y ahora yo tengo una duda, que no sé si en el chat me la puedan responder. ¿Por qué si creemos que los dos adultos que se gritan es violento, no creemos que un adulto, cuando le grita a un niño, no es violencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí no consideramos que es violento. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué a veces no consideramos el gritar? Y estamos hablando de gritar, no de hacer un cambio en la voz, como que no nos estamos riendo, ¿no? O sea, sino más bien es una cosa es mantenerte serio y otra cosa es gritar, ¿no? Muy bien, entonces ahora es lo mismo, vamos a ver un poquito lo que dicen y esto es un poquito para reflexionar, ¿no? Porque a veces pensamos que el gritarle a los niños está bien, pero si tú lo ves en los adultos está mal. Y entonces, ¿por qué si los adultos, que en teoría tienen el mismo poder o el mismo contexto, consideras que está mal, pero con un niño que no tiene el mismo contexto que un adulto, que no tiene el mismo desarrollo que un adulto, está bien gritarles, ¿no? Nada más vamos leyendo un poquito y ahorita le doy la palabra a Karina. Refiere Patricia que no hay diferencia, los dos casos son violencia. José Luis de Cipina que nos comenta porque los adultos consideran disciplina el gritar a las niñas, niños y adolescentes. Eso tienes mucha razón. Gritar es violencia a cualquier edad, completamente de acuerdo, porque muchas personas tuvieron ese estilo de crianza y eso es cierto. Eso, por eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Mucho tiene que ver con el estilo de crianza que llegues a tener. Blanca nos comenta porque algunas personas pueden pensar que es educar y corregir a un niño, niña o adolescente. Por la idea errónea de implementar la autoridad, porque es violencia de cualquier forma, completamente de acuerdo con Silvia y con Paola. Marisol refiere que los gritos siempre son violentos. Diana, que es una idea falta de imponer autoridad. Ok, esta idea no la entendí muy bien. Más bien que es una idea de que falta poner autoridad y que esta es la razón de por qué gritan. Ok, eso es lo que entiendo. En ambos casos es violencia por demostrar autoridad. Ahí me quedará la duda si es autoridad o poder, ¿no? Lo que queremos demostrar, que es algo muy diferente. Quizás pensamos que como son niños no importa o es la única forma que funcione para educar, claro. Mucho tiene que ver con nuestra crianza y lo que nos han comentado. Porque no tenemos relaciones horizontales con niños, sino de autoridad. Porque nunca tomamos en cuenta sus derechos. Porque se tiene la creencia que el adulto es el único que debe corregir de cualquier manera. Los dos casos son violencia. El gritar siempre es violencia, incluso cuando niñas y niños se gritan entre ellos, completamente de acuerdo. Porque los adultos no ven a los niños como sujetos. Eso es una parte muy importante. Siempre hay que recordar que al final los niños son sujetos de derecho y que los niños no son propiedad de nadie, ¿no? Son entes que tienen derechos. Y al final siempre tenemos que ver el interés superior de la niñez. No lo quitar un poco la parte del adultocentrismo, porque no estamos respetando su autonomía, derechos, personalidad. Un superior que no predica con el ejemplo. Gritar siempre es violencia a todas las edades. Tenemos la creencia que porque es menor estamos corrigiendo. Karina, si deseas quitar el mute de tu teléfono para participar. Si no, me voy a pasar tu comentario. Sí, nada más, ya lo puse en el chat y yo pensaba que, o pensamos o tenemos la creencia de que como es menor, a veces, bueno, yo tenía esa creencia, que era menor y yo tenía que hacer como la corrección, pero yo lo hacía de esa manera. Ok, muchas gracias por compartir. Y yo creo que es la forma en la que a la mayoría de nosotros nos educaron. Porque si algo sabemos es que los que educaban nuestros papás tenían una crianza autoritativa como tal, ¿no? Más que una crianza democrática. Entonces es una parte también importante. En el chat nos siguen
rigiendo con la parte de porque no somos conscientes del concepto que es violencia y los tipos de violencia que existen, y yo creo que eso es algo muy, muy importante, porque los adultos queremos saber lo que es mejor para los niños, ¿no? Esta es una parte fundamental. No es bueno hacerlo porque los niños siguen el mismo patrón de conducta, las personas consideran que gritar a los niños es corregir y que los adultos es la forma de arreglar sus problemas. Completamente de acuerdo. En ambos casos va a ser violencia, porque los adultos creen que tienen el poder y la autoridad completamente, ¿no? Entonces, Luz, ¿me podrías, por favor, pasar a la siguiente? Ok. Muy bien. Entonces, esta pregunta es, si alguien que tiene poder sobre ti, como tu jefe o un superior en el trabajo, te grita y te golpea, ¿por qué sientes que lo hace? Para amedrentarte, para causarte miedo y que sepas que tiene poder sobre ti, para enseñarte una lección, para que reflexiones el por qué actuaste mal. Ok, es lo que nos van contestando. Mari refiere que el grito puede ser cuando ante tantas veces repetidas la instrucción, hayas la necesidad del grito que algunas veces procede en el niño o niña e igual hay que explicar esto al niño. ¿Okay? Guadalupe nos comenta que es para sembrar miedo y presión. La mayoría nos están refiriendo que es para demostrar su autoridad y causar miedo, que es hostigamiento, para ejercer equivocadamente su poder y su falta de argumentos, y para causar miedo y que sepas que tienes el poder. En el chat, perdónenme, en Menti también nos comentan que es para causar miedo y que sepas que tiene poder sobre ti, o para amedrentarte y hostigarte. Muy pocas personas nos han puesto que es para enseñarte una lección. Pero si ustedes recuerdan, estas declaraciones que yo tengo en la parte de abajo, sobre todo las dos últimas, y sobre todo la última, que es para que reflexiones el por qué actuaste mal, es lo que le decimos a los niños, o es lo que creemos, y con esto decimos que por eso se grita, o por eso se ejerce cierta disciplina con ellos, porque es para que reflexiones. Pero si nosotros como adultos, cuando alguien nos está haciendo este tipo de amenazas, o que te está amedrentando, que quiere golpear, o que te está gritando, tú no estás aprendiendo nada, porque estás en un momento en un sistema de estrés, porque creemos que el niño va a reflexionar el por qué lo hizo mal, ¿no? Y esta es una parte importante que tenemos que hacer, porque si nosotros como adultos y entre nosotros mismos consideramos que está mal, que te están haciendo un daño, que no estás aprendiendo, ¿por qué creemos que los niños van a aprender de esta forma? Si nosotros tenemos como mucho más control de nuestras emociones y demás. América Martínez tiene la manita levantada. A mí levanté la mano, reaccioné porque me gustaría también agregar que no es el único tipo de violencia Claro. que se ejerce entre adultos y que se ejerce hacia los niños, desde que son pequeñitos de meses incluso, hasta como adultos, ¿no? Entonces, esto es importante y ahorita en tu reflexión que hacías, comentabas algo importante, ¿no? Yo soy profa de primaria y de secundaria y también de repente he estado en preescolar más como mamá que como maestra. Me llamaba mucho la atención que a veces hay educadoras en preescolar, estoy hablando de niños de 3 a un poquito antes de los 6 años, que le dicen, te portaste mal y te vas al rincón de la reflexión, ¿no? Entonces, niñito se da y dices, pues, ¿qué, no? ¿Qué hay que hacer, no? Y entonces el rincón de la reflexión es un rincón, ¿no? Donde volteas hacia la pared porque vas a reflexionar, ¿no? Eso también es violencia. Entonces sí me gustaría hacer esto, ¿no? No solo el gritar y el golpe físico, sino también los otros tipos de violencia que hay. Gracias. Gracias, América, es súper importante. Y también que recordemos el segregar, que es lo que prácticamente sería el ejemplo que está poniendo América. Estás segregando a una persona, haciéndola a un lado. Yo les podré contar tantas historias que tenemos acá de cómo nosotros aquí en la unidad tenemos pacientes desde que son sanos hasta con algunos contextos de crianza, hasta pacientes que tienen autismo, que tienen TDAH, que tienen una discapacidad. Y, por ejemplo, un paciente que tengo con TDAH hace unos 2 años, tal vez antesito de la pandemia, me comentaba que le ponían literalmente unas orejas de burro y lo dejaban de esa forma durante toda la clase.
y que incluso él tiene TDAH, entonces necesita sus medicamentos y ciertas adaptaciones escolares que no quiso ser su maestra porque dijo que no tenía tiempo y que a ella no le incurría esta parte para su desarrollo, ¿no? Y entonces lo que hacía era que le ponía como unos antifaces. ¿Han visto los de los caballos para que no volteen a ver a nadie y que estén así? Y lo tenía con las orejas y los antifaces. Y cuando se enojaba con ciertos niños, esa maestra, lo que hacía era que, cabe recalcar que no todos los maestros son así, ¿no? Pero tomando como el punto que nos contaba Marika, que incluso les ponía como un velo, era como un sombrero que tenía un velo, y le decía, tú ya no existes. O sea, ¿se imaginan el impacto de una persona que tú le digas, tú ya no existes? A un niño que tiene 5 años, que tiene 4 años. Y el impacto que causa en la comunidad que es su salón. Es algo increíblemente violento. Que cabe recalcar, a la mamá le molestaba y no, ella no lograba entender por qué le molestaba tanto, porque sí lo reclamó y sí iba a la escuela. Y el momento que le dijimos, es que están siendo violentos con tu hijo, es una forma de violentar sus derechos, es una forma de hacerlo invisible, es una forma de ejercer un maltrato sobre él. Fue claro, esa es la razón de por qué estoy tan molesta con la escuela y por qué la misma escuela apoyaba estos patrones, ¿no? Que tú puedes decir, wow, ¿no? Estás irrumpiendo completamente en los derechos de ese niño, ¿no? Entonces, súper, súper importante lo que están diciendo. Tenemos diferentes comentarios en el chat también. Para causar hostigamientos, reacción de manera visceral e impulsiva, es decir, dejamos salir de nosotros lo que aprendemos en carne propia, completamente de acuerdo. De hecho, acuérdense que el mejor maestro de un niño es un adulto, porque aprenden del ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, al final, cada uno de nosotros vamos a ser adultos significativos para alguien. No importa si es tu hijo, no importa si es tu nieto, no importa si es tu sobrino, o no importa si es un niño que ve en la calle. Porque recuerden que como actuemos nosotros ante ese niño, y es un ejemplo que siempre les pongo a mis residentes, es la parte de decirles, si es un niño que va en el metro, por ejemplo, que vive en la Ciudad de México, y lo viví muchas veces con mi hijo, porque tengo un hijo de 4 años. Hay personas que si mi hijo le dice buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, le contesta. Y hay personas que lo ignoran completamente. Y mi hijo se ha volteado y me ha dicho, mamá, ¿por qué no me contestan? Y es algo que otro adulto le está enseñando. Ahora es exactamente lo mismo que hacemos en los transportes públicos, en lo que hacemos en los elevadores, cuando ni siquiera entramos y no le hablamos a nadie. Si hay un niño, lo podemos ignorar completamente y solo hablarle a los alumnos, o a los adultos, perdón. Entonces ahí le estaríamos enseñando a ese niño que realmente los únicos que importan son los adultos. Y que puede ser que no todos te quieran decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que no se tenga esta empatía de contestarle a los niños, porque tal vez consideren que no tienen razón de contestarle o simplemente les enseñaron que no deben contestar, ¿no? Diana nos comenta, gritar y golpear a los niños los hace ariscos y luego no puedes ni abrazarlos porque se ponen a la defensiva por miedo. Realmente lo que producen es algo que le llamaríamos como un estrés tóxico. Todo el tiempo están sufriendo violencia, entonces al final todo el tiempo estás en un estrés, no estás aprendiendo y tú aprendes, porque es lo que te han enseñado, que cualquier adulto va a venir y te va a pegar, ¿no? Y eso nos hablaría de que a ese niño realmente lo han violentado de forma constante durante su vida. Azucena, que también es pediatra del desarrollo, es ilógico que intentemos enseñar a los niños que no deben perder el control si nosotros lo perdemos y lo expresamos gritando, pegando, completamente de acuerdo. Por la concepción del uso y abuso del poder, completamente. También creemos que los niños pequeños no entienden, no lo van a olvidar, y esa es una parte fundamental que creo que muchas personas piensan, pero en realidad tienen un efecto catastrófico en su desarrollo, completamente de acuerdo, porque aunque no entiendan la palabra, entienden nuestra voz, nuestra intención, nuestros gestos. Y esto completamente referente a los niños que son lactantes, ¿no? O sea, los menores de 1 año que aparentemente como no hablan, no entiende, como no hablan, no comprende la situación. Pero acuérdense que a estas edades los niños son completamente receptivos de cómo estamos hablando y los tonos que estamos haciendo. Desde que nacen. Ah, sí, claro, la clásica de embrasilar, ya sé. Pero no, ya sabemos que es tu hijo, necesitas hacer el apego, necesitas abrazarlo, necesitas estar con él, porque es lo que se necesita, no es que te lo vean. Es un concepto muy, digamos, antiguo y que está mal, el hecho de decir esta parte de que lo vas a embrasilar o que lo vas a acostumbrar a solo estar en brazos o que te está usando o que ya te tiene la medida cuando es un bebé, ¿no? O sea, completamente de acuerdo en que eso está mal. De hecho, a mí me lo dijeron cuando metí a mi hijo en una guardería, por cierto.
y luego lo saqué de esa guardería, porque dije, sí, me estás recomendando eso, entonces entiendo cómo es la forma de pensar, ¿no? Desde la guardería cuando te dicen no lo cargues, déjalo llorar, no lo acostumbres a los brazos, completamente de acuerdo, para causar miedo, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con todo lo que ustedes nos están comentando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ¿alguna vez han escuchado el término nurturing care o cuidado cariñoso y sensible? En lo que nos van contestando, vamos acá viendo en el chat, Ulises los comenta, nosotros como adultos tenemos que trabajar nuestras emociones, completamente de acuerdo, validar y respetar y reconocer las emociones de las niñas y los niños, lo cual es un trabajo constante, y si nosotros recordamos a cuántos nos enseñaron a trabajar y a cuántos nos enseñaron a reconocer nuestras emociones. Incluso a la fecha, cuando nos pasa algo, a veces decimos, ay, es que no sé cómo me siento, ¿no? O sea, porque no puedes explicar si estás enojado, si tienes miedo, o qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, en Mendy pasó algo, pero digamos para 124 personas que sí, 22 que no. Prácticamente vamos como 50-50. Cecilia en el chat nos comenta que mi hijo de 6 años también tiene desarrolla esa parte perceptiva de lo que percibe de un tercero, por supuesto. Todos los niños son increíblemente empáticos y los niños van a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, con la mirada, con los gestos. En el chat nos comentan que el nurturing care o cuidado sensible cariñoso no es un término muy conocido. Claro, cuando recién nacíamos, las nalgadas que daban previamente, que yo nunca entendí por qué hacían eso, es la forma de estimular en la espaldita y como algo muy suave. Ok, tenemos igual más o menos en el chat, sí, ¿no? Se cuestiona el nurturing care, y es una parte que también vamos a ver en el taller o en la plática a lo largo, y sobre todo en la parte final de por qué es tan importante tratar de ejercer este tipo de estrategias. Muy bien, creo que esta es la última, ¿verdad, Luz? Sí. Así es, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que quería con hacerles estas preguntas, yo sé que muchos de nosotros estamos muy inmersos en el papel de la violencia, estamos muy inmersos en cosas que conocemos, pero también recuerden que hay personas que probablemente no lo estén, o que tenemos ideas arraigadas, como el hecho de, por ejemplo, decir, es que gritar no se consideraría una forma de violencia. Y esto es algo que me lo han dicho muchas personas, incluso en la consulta médica, que te dicen, pues es que es la forma en que lo estoy corrigiendo. Y es a lo que les decimos, poner un límite no es gritar, ¿no? Es poner un límite y decir, no puedes hacer esto, no lo tienes que hacer gritando, sino puedes realizarlo a través de únicamente cambias el tono de voz, no gritas y lo dices de una forma tranquila, pero contundente, decir, no debes hacer eso. Y ya, no grito. Esto es como en los terremotos, es lo que siempre decimos aquí, o cuando suena la alerta sísmica en la Ciudad de México. No grito, no pego, no empujo, ¿sale? Porque aparte yo soy el adulto, y como nos comentaban por ahí en el chat, soy la persona que tiene que tener la capacidad de regularse y de poder decir, ok, es un niño, está aprendiendo porque no conoce las emociones y hay muchas cosas que están pasando en su desarrollo en ese momento, que probablemente haga que tenga un berrinche. Y hay que recordar que los berrinches son normales, ¿no? Tenemos la edad en que estos van a ser normales, bien manejados van a terminar de forma rápida, mal manejados cada vez serán mucho más intensos, ¿no? Ceci nos comenta que el término de nurturing care no lo he escuchado. No te preocupes, Ceci, ahorita lo vamos a ver aquí. Y sí, sin problema puedes continuar desde tu cel, no te preocupes. Ahorita ya vamos a empezar a transmitirlo todo por Zoom. María Claudia nos comenta si es un tema validado por UNICEF e incluso por la ENAPI como el marco de las bases del desarrollo de las políticas públicas para la infancia en el mundo. De hecho, también está en la OPS y está por la OMS. Es mucho más grande, de hecho está a nivel mundial. Es un estudio que está a nivel mundial y que está con los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, es algo muy importante. Algunas personas me han comentado que el término les suena como que es algo inventado, como que es algo del New Age, o que es un término muy hippie, o que es muy término para que las personas dejen que los niños hagan lo que quieran. No sé si el sonido es muy bajo, me acerco más si quieres. No sé, Dali, tú coméntame, ya me acerqué más, pero para que vayamos platicando un poquito. Eso nos comenta que se escucha bien, entonces tal vez sí sea tu cel. Vamos a de nuevo a compartir la pantalla. Y muy bien, déjenme un segundito mover la barra para que me permita pasar. Entonces, vamos a empezar primero con qué es la violencia,
Y esto es algo muy importante que tenemos que definir, porque a veces no sabemos o creemos que es la violencia y no sabemos si es lo que nosotros creemos o les dan otro contexto completamente diferente. Entonces, según la OMS, va a ser el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo de personas, la comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es la definición más amplia, de violencia que existe. Y si se dan cuenta, es general, pero trata de abarcar todo, ¿no? Que es desde algo físico hasta el poder que podemos ejercer sobre una persona. Y esto al final es lo que sería para nosotros como adultos, el que estamos ejerciendo un poder encima de un niño. Al final nosotros jamás vamos a estar en equidad con un niño, y esto es una realidad. No pueden decir que los niños tienen el mismo poder que un adulto porque eso no es verdad. Físicamente somos más grandes, físicamente podemos ejercer una fuerza física que puede dañar a los niños de forma importante, y nosotros, en específico nosotros como papás, mamás, o algún adulto que esté, o un cuidador primario que esté en convivencia con un niño, puede causar daños psicológicos, puede causar privaciones, si así lo desea también, porque acuérdense que al final una privación no es porque yo no tengo los recursos económicos o materiales para ofrecértelo, más bien es no te lo ofrezco a pesar que yo lo tenga. Y entonces eso es una parte muy importante y es una diferencia muy importante que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora, vamos a ver a los tipos de violencia. Esto lo comentaba un poquito América, ¿no? O sea, que hay diferentes tipos de violencia, completamente de acuerdo. La OMS lo divide en 3 grandes grupos, que son las autoinfligidas, la interpersonal y las colectivas. Entonces, de las autoinfligidas podemos tener un comportamiento suicida, podemos tener autolesiones, ¿no? Estas en la mayoría son físicas y pocas veces serían como de índole sexual, o más bien como que no habría como de índole sexual, serían más hacia el aspecto psicológico o de privaciones o desatención de uno mismo. Ahora, en la violencia colectiva tenemos social, política y económica, y esta puede ser en cualquiera de los 4 rubros de la naturaleza de la violencia, que puede ser física, sexual, psicológica o de privaciones. La que nos compete en este momento y de la que vamos a hablar un poco más es de la interpersonal, que puede darse sobre todo en la familia o en la pareja, y aquí en este caso estaríamos hablando de los menores de edad o de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y como vemos, la violencia puede ser de cualquier tipo para ellos. Alguna vez en una plática presencial, una persona me contestó que era completamente de acuerdo o estaba adecuado que una persona infligiera o diera castigos correctivos a alguien. Y entonces lo que ella me decía era, claro, porque hay que darle nalgadas. Y yo le decía, perfecto, ¿con cuántas nalgadas funciona esto? Me dijo, con 3. Y yo le dije, perfecto, no te hace caso después de las 3. ¿Qué pasa? Y entonces se quedó callada. Y me dijo, no, pues es que con 3 funciona. Y yo le digo, pero ¿qué pasa si no funciona con 3? ¿Y quién va a dar esas 3 nalgadas? ¿A qué velocidad la vamos a dar? ¿Con qué fuerza la vamos a dar? ¿Quién va a ser el que va a propiciar estas nalgadas? ¿Las vas a dar tú? ¿Las va a dar otro adulto? ¿Las vas a dar alguien que es 3, 4, 5 veces que tiene mayor fuerza que ese niño? ¿Y de qué edad de los niños estábamos hablando? Al final la persona no me puede contestar todo esto porque obviamente son muchas preguntas y que probablemente no las analizamos como que creemos que realmente analizamos las cosas, ¿no? Y es importante que siempre vayamos viendo todo esto, ¿no? Entonces, después tenemos la violencia en pareja y la violencia hacia ancianos. Recuerden que también los ancianos al final es un grupo que muchas veces se deja solo, que puede ser que necesiten la ayuda de otras personas y que no se la den y que reciben muchísimas desatenciones o privaciones. Entonces también es un grupo muy vulnerable hacia la violencia. Y la violencia en familia, ¿no? O en pareja, en este caso, que como sabemos puede ser de cualquier tipo de los 4, y si tienen hijos o hijas, pues ellos también van a estar siendo observadores de la violencia que está pasando. Al final es un tipo de violencia para los niños, aunque directamente no les estén gritando, no les estén pegando o no se les esté privando de algo, ellos están sufriendo la violencia también. Ahora, estos son los tipos de violencia, también esto es de la OMS de 2016, donde nos comentan por rangos de edades qué tipo de violencia es la más frecuente de acuerdo a la edad. En los menores, pues más bien en los niños en general, menores de 17 años tenemos el maltrato infantil, que es algo de lo que estamos hablando y por esta es la razón de este taller. La intimidación la vamos viendo desde mediados de los 5, o sea que más o menos a los 4 años hasta la edad de adolescentes. La violencia juvenil ya un poco más en los adolescentes, la de pareja que va a estar enfocada hacia los adolescentes
y adultos, la violencia sexual en cualquier momento, y esto es muy importante, ¿sale? Si alguien sospecha de una violencia sexual, que algo le está pasando a un niño, y ustedes lo están sospechando, es mejor alzar la voz a dejar a ese niño o esa niña viviendo en esa situación, ¿vale? Podemos ser el adulto o la persona que le puede ayudar a ese niño, o dejarlo vivir durante su vida todo este momento de violencia sexual o de abuso sexual. Y la violencia emocional o psicológica, o haber sido testigo de violencia, es a lo largo de toda la vida. Y como ustedes saben, y hemos estado platicando, la violencia va a impactar, no solamente si la recibes directamente, sino también si la estás viendo. Ahora, ¿qué estadísticas tenemos? En el primer semestre del 2021 se abrieron 129.020 carpetas por violencia familiar. Esto es un aumento del 24% de la violencia que se dio durante la pandemia, si ustedes han estado viendo. Ok. Lo que pasa es que lo de menores es un cuadro que está hecho hace muchos años y no lo ha cambiado la OMS. Pero sí, se habla sobre niñas y niños que tienen. Entonces, hay un aumento del 24% en cuestión a que son las estadísticas de lo que fue los casos de violencia familiar. Lesiones por violencias las refieren hasta casi un 66%. Las niñas y adolescentes son las más violentadas hasta en casi un 93%, hablando en esta parte de género. Y 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son sometidos a castigos corporales por quienes lo cuidan. Y esto varía en la intensidad de los castigos, pero al final son 6 de cada 10. De lo que sabíamos en este semestre era que casi el 38% era violencia psicológica, 30% violencia sexual, 26% violencia física, en promedio 5% abandono o negligencia y el 2% violencia económica de lo que se estaba viviendo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y qué hemos estado viendo? En el país, esto fue lo que salió en el ENSANUD de este año, reportando todo lo de el año previo, refieren que el 8.9% de las madres aceptan que los métodos de disciplina y violencia se utilicen en las niñas y en los niños de 1 a 4 años de edad. Y esto es muy importante porque quiere decir que lo tenemos normalizado y aceptado. Y es algo que, si no se hace, incluso eres criticado por no realizarlo. Ahora, estas estadísticas o este porcentaje de lo que se acepta va a cambiar dependiendo en qué parte del país estés. En el Pacífico y en el Sur se refiere casi un 14% que comenta que debe realizarse estos métodos violentos, ¿no? Y en la región frontera se refiere únicamente a un 4.5%, que es menor al promedio del país. Ahora, esto es una gráfica que a mí me llamó en especial mucho la atención, en lo que reportaban en la ENSANUD, que fue de las niñas o niños de 1 a 4 años expuestos a prácticas de crianza violentas, 36% referían que le gritaron, 31% que le pegaron con una mano en el trasero, lo que sería el hecho de dar una nalgada, ¿no? 10% que lo sacudieron, y la que a mí me sorprende, porque es una encuesta nacional, es una encuesta que le estás haciendo a los cuidadores, es que refieren que el 0.4% le dieron una paliza. Y así está especificada en la respuesta de esa pregunta. Eso quiere decir que ese niño sufrió, o esas niñas o niños a los que les tocó, sufrieron una violencia extrema en ese momento. Y aún así, la persona que comentó que era válido realizarlo, se le hace normal que lo puedan hacer. Cuando a nosotros nos puede afectar de sobremanera el hecho que un niño entre 1 o 4 años reciba una paliza, para otras personas no, consideran que está bien y que es un método para educar. Ahora, esta tabla trae mucha información, pero aquí lo que me interesa es que vean qué tipos de disciplinas usaron con los niños de 1 a 4 años en el último mes cuando se hizo esta encuesta. Solo el 31% refieren que no tenían una disciplina violenta, pero un 51% refiere a que habían utilizado cualquier tipo de método violento para disciplinarlos. El castigo físico severo fue en el 3%, cualquier castigo físico fue en casi un 39%, y agresión psicológica en un 38%. Quiere decir que nosotros como sociedad en general tenemos muy normalizada la violencia y que consideramos que estos métodos son adecuados para educar. Pero más adelante vamos a ver por qué no son los adecuados, ¿no? Ahora, hicieron también una gráfica en la cual vieron qué tipo de métodos habían utilizado para disciplinar a los niños y lo hicieron por edades. En las edades de 12 a 23 meses, que es prácticamente los menores de 2 años, el más común fue cualquier método violento de disciplina,
el 24% un castigo físico, agresión psicológica en el 26% y solo el 25% no tenían una disciplina violenta. Entre los 24 a 35 meses, que es más o menos entre los 2 y los 3 años de edad, de estos el 35% no tenían una disciplina no violenta, pero el 49%, prácticamente la mitad de los niños, tenían algún tipo de disciplina violenta. Entre los 36 a 47 meses, tenemos que cualquier método violento de disciplina aumenta hasta casi un 55%. Y si se dan cuenta, por medio de las edades, para cuando llegamos a los 4 años, perdón, sí, a los 4, entre los 4 y los 6, ya vamos a tener un 63% de violencia que se le está ejerciendo a estos niños. Y al final es lo que les estamos enseñando. Es la forma en la que nosotros estamos educando a ellos para decirles, bueno, a ellas y a ellos, para decirles que está bien utilizar la violencia y que es la forma de solucionar. Después nos preguntamos por qué las personas son tan violentas en general. Porque nosotros, cuando ellos eran pequeños, les enseñamos que la resolución de problemas es a través de eventos físicos donde te voy a lastimar, donde te voy a gritar, donde voy a ejercer una agresión. Y si esto es lo que yo le estoy enseñando a una niña o un niño o un adolescente, también le estoy enseñando que yo, por ser tu papá, tu mamá, tu cuidador primario o alguien con el que tengo un poder sobre ti porque te estoy enseñando, te estoy cuidando y te trato de esta forma y en teoría yo te quiero o te amo, te estoy enseñando que esa es la forma correcta de tratar a las personas que amas. Y también es la forma correcta en la que te debes dejar tratar. Y esta es la razón de por qué tenemos muchos adultos que ejercen violencia hacia las parejas, que ejercen violencia hacia sus hijos, que ejercen violencia hacia las demás personas, porque es la forma en la que están criados y es lo que consideran que es normal. Y porque muchas personas, en especial muchas mujeres, aceptan el hecho de la violencia, porque les enseñaron que es la forma, que tú debes aceptar que si alguien te ama, que si alguien te quiere, puede ser violento contigo y es válido. Y estamos hablando de cualquier tipo de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en los primeros 2 años de vida? Que es donde ya nos dimos cuenta que sí se ejerce violencia sobre los niños. Ahora la pregunta sería, ¿qué podría hacer un niño para que le griten y le peguen o le den una paliza a esa edad? Son niños que apenas están empezando a caminar, son niños que apenas están empezando a explorar un mundo y ese mundo los golpea, literalmente. Entonces, en los primeros 2 años de vida tenemos una secuencia de crecimiento, proliferación prodigiosa y sobreproducción de axones, dendritas y sinapsis. Esto quiere decir, estamos en los primeros años donde el cerebro se va a desarrollar, va a crecer, va a hacer muchísimas conexiones entre las neuronas para que se formen más conexiones todavía y entonces aprendamos, crezcamos y sea un ambiente enriquecido. Ahora, también sabemos que no todas las conexiones, perdón, me salió un link. Okay. Que no todas las conexiones sinápticas van a sobrevivir, siendo muchas posteriormente a lo que le llamamos la poda neuronal, que es necesaria. Esto quiere decir, hay conexiones que a mí no me están sirviendo, que las creé, pero a mi cerebro no le están sirviendo, entonces para ser más eficiente, las poda o las quita y me quedo con las que realmente yo estoy utilizando. Y esto es muy importante porque es parte del aprendizaje. Entre más enriquecido esté un ambiente, entre mejor vive un niño, va a tener mayores oportunidades de crear todas estas conexiones. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama los periodos sensibles en el desarrollo. Esto es muy importante también. Aquí van a haber ciertas experiencias que van a ser muy particulares y que van a afectar el desarrollo del cerebro o de una persona en general. Entonces, la ocurrencia de algunas experiencias nocivas causarán daño al organismo en el desarrollo. Es que estamos hablando de la violencia, ¿no? En general. Entonces, vamos a tener periodos sensibles que son breves y es como una ventana de vulnerabilidad, de necesidad y de oportunidad para que una persona pueda desarrollarse de forma, digamos, lo mejor posible u óptima, ¿no? Donde vamos a tener estas ventanas donde el niño o la niña va a tener mayores aprendizajes, donde va a poder hacer más cosas, donde entonces va a aprender todo y es esta parte donde le decimos que son como esponjitas, ¿no? Van aprendiendo todo, pero acuérdense que aprendemos todo, sea bueno, sea malo, nos sirva o no nos sirva. Entonces, si yo le estoy enseñando desde ese momento la parte de la violencia, esta niña o este niño lo va a tomar como que es algo normal y que se debe realizar. Y después nos preguntamos por qué hay niñas o niños que pegan en las escuelas, nos preguntamos por qué hay bullying en las escuelas y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Cuando muchas de estas niñas, niños y adolescentes tienen el antecedente de que ellos están sufriendo violencia en casa, ¿no? Ahora, ¿qué puede afectar el desarrollo? Permíteme, admito una persona que estaba en la sala. ¿Qué me puede afectar en el desarrollo? Algo que le llamamos la experiencia y la expectativa.
son algunas formas, y a esto se refiere que el desarrollo no va a suceder a menos que ocurra una experiencia particular durante su periodo crítico, que es esta parte o esta ventana que se tiene que hacer en ese proceso. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo el lenguaje, cuando estás escuchando un acento, tú tienes un periodo en el cual probablemente lo vas a desarrollar de forma perfecta y te vas a escuchar como nativo de ese lugar. Pero si no lo hiciste en este periodo, quiere decir que probablemente sí lo vas a poder aprender, pero no te vas a escuchar tan fluido, tan nativo como esa persona. La segunda parte es dependiente de la experiencia. Y esto quiere decir que aquí no tienes que pasar específicamente algo para creerlo, sino que cualquier experiencia que tú estés viviendo, sea positiva o sea negativa, te va a afectar y vas a tener un aprendizaje sobre él. Entonces, si yo les enseño a un niño que hay que leer los libros, que hay que ver, ir al parque, jugar, estar como desarrollando la motricidad, estar desarrollando el lenguaje, estar desarrollando como la parte cognitiva, le enseño el amor a los libros, a que realmente tengas un libro en la mano, que lo leas. Muchas personas preferimos como los libros en la mano, otras prefieren tenerlas en el iPad, pero tienen un amor por esos libros que nació desde que éramos muy chicos. Entonces, todas estas expectativas y estas experiencias que van pasando me van a ir moldeando y me van a dar más aprendizajes. Y esto es también si mi experiencia es mala, si mi experiencia es sobre abuso, si mi experiencia es sobre violencia, si mi experiencia no es seguridad alimentaria, si mi experiencia están pasando cosas en mi entorno, estoy viviendo en un lugar que simplemente por ser el lugar, la colonia, la alcaldía, el estado es violento, eso es una experiencia negativa que al final me está afectando el desarrollo negativamente, válgase la redundancia. Y la plasticidad neuronal es otra forma de aprendizaje. Acuérdense que la plasticidad neuronal realmente nunca se acaba. Es mucho mayor en los primeros meses e incluso si un bebé tiene una neurorehabilitación en los primeros meses de vida, constante los primeros 3 meses, probablemente las lesiones que tenga en su cerebro van a mejorar muchísimo y puedes hacer grandes cosas por ellos en ese periodo por la cantidad de plasticidad. Pero eso no quiere decir que a lo largo de los años no la sigas teniendo. Y sobre todo en los primeros 3 años de vida, que es cuando hay una plasticidad muy importante, esto quiere decir que vamos a formar todas estas conexiones nerviosas y vamos a hacer que ese cerebro crezca, que ese cerebro se vaya creando cada vez más y más. Y entonces este niño se va a ir desarrollando, porque quiere decir que está viviendo en un ambiente libre de violencia, en un ambiente donde hay alimentos, donde hay nutrición, donde sus cuidadores son responsables con ellos, tienen una buena atención con ellos y entonces están aprendiendo. Es un niño que se va a desarrollar y que probablemente va a lograr su máximo potencial. Pero si estamos en una zona donde no tenemos nada de lo anterior, entonces quiere decir que la plasticidad no va a funcionar de esa forma. Y lo que va a enseñar es que va a hacer incluso cambios en las mismas estructuras, que lo van a tener todo el tiempo como en este parte de alerta, que era lo que también se comentaba como en los comentarios del chat, ¿no? Vamos a también saber también que el apego, y yo sé que el apego muchas veces piensan que es malo, porque lo tenemos relacionado hacia el apego como apegarte a una persona cuando tú eres adulto con otra persona y que lo refieren como que es una relación tóxica donde uno no puede estar sin el otro, que son como codependientes y demás, o que te apegas a las cosas materiales, ¿no? O físicas. Pero este no se refiere a ese apego. Este apego es el que nos refiere Bowlby desde que nacemos. Es un mecanismo de defensa que tenemos, apegarnos a una persona. Y si ustedes recuerdan, esto lo manejó Conrad Lorenz desde la impronta que vio en los animales, que es esta parte de que cuando ves a un patito nacer, y era, si ustedes buscan a Conrad Lorenz, es una de las fotos como en Google más icónica de él, que es donde él está caminando y todos los patitos lo están siguiendo porque están haciendo esto que se llama impronta. Cuando los patitos salen del cascarón y a la primera persona que ven, o en este caso su mamá, que sería una pata, por eso la siguen a todos lados, porque hacen esta impronta. En los niños, después Bowlby empezó a valorarlo y se dio cuenta que en nosotros era diferente, que en los humanos es diferente, entonces le llamó apego. Y acuérdense que podemos desarrollar apegos seguros o apegos inseguros, que se van a estar desarrollando sobre todo en el primer año de vida y que después del 6º mes es cuando podemos considerar que ya tenemos un tipo de apego o un apego verdadero, ¿no? Y entonces, a partir de este vínculo que vamos a hacer, a partir de todo lo que los niños van a ir experimentando a lo largo de la vida, y sobre todo en este primer año, es cómo pueden desarrollar ese apego. Entonces, si nosotros queremos que los niños sean sanos, que les guste explorar, que sean independientes, que sean autónomos, tienen que tener una base segura, que es esta figura de apego, que ellos saben que va a estar ahí,
que si le pasa algo, que si necesita ayuda, puede ir con esa persona y la va a ayudar o lo va a ayudar. Pero si desarrolla un aspecto inseguro, donde no sabe si la persona no va a querer explorar, va a ser completamente dependiente de la otra persona. Entonces, también esto es muy importante para el desarrollo del niño. Ahora, también tenemos algo que se desarrolla, que es la ontogenia, que es el desarrollo del yo a través de la autorregulación. Recuerden, los niños están aprendiendo. Perdón si se escucha ruido atrás. Ya, están pasando unas cosas por acá atrás. Pero aquí lo que se va a hacer es que tenemos que aprender a los niños, tenemos que enseñarles cómo autorregularse. Un niño jamás va a nacer y va a saber cómo regularse. Y hay muchos adultos que no tenemos la capacidad de autorregularnos, que no podemos decir, ah, claro, estoy sintiendo esto y por esto voy a tomar esta acción, voy a respirar 10 segundos, me voy a calmar y entonces voy a actuar. No, muchos reaccionamos ante las cosas que están pasando, pero no las pensamos y no estamos regulados. Pero esperamos que un niño de 2 años tenga completo control de sus emociones cuando un adulto de 40, 45 no lo tiene y golpea las paredes, por ejemplo, ¿no? O grita o destruye cosas. Tal vez no le pega directamente a una persona, pero al final está ejerciendo una violencia. Esto quiere decir que tampoco está autorregulado y le podríamos llamar que es un berrinche de adultos, ¿no? Lo que están realizando. Entonces, estas son partes que van a afectar de forma importante en el desarrollo. Ahora, ¿qué consecuencias hay sobre el cerebro cuando ven a un niño? Y hay muchos estudios que se han hecho. Este es uno de 1997 que es muy famoso y yo creo que si han estado estudiando la parte de violencia, yo creo que lo han visto en diferentes ocasiones. Es uno de los estudios más notables, donde vemos, de mi lado es el lado izquierdo, que sería un niño de 3 años que ha tenido un desarrollo normal a lo largo de la vida, que no ha tenido, digamos, eventos adversos ni cuestiones adversas que lo puedan estar dañando, a diferencia del cerebro que tiene al lado de otro niño, que este niño se ha estado en negligencia extrema. Si se dan cuenta, es una cabecita mucho más chiquita, es un cerebro mucho más chiquito. Notamos que hay muchas líneas en esta zona que te hablan que puede haber un poquito de atrofia. La parte de la amígdala y del hipocampo van a cambiar, que estamos en esta zona. Entonces, vemos que sí hay cambios, que era lo que decíamos previamente. La neuroplasticidad puede ser buenísima mientras estás desarrollando y demás, pero si no tengo nada de estos estímulos, quiere decir que tampoco yo voy a aprender y que tampoco voy a hacer las cosas. Entonces, es muy, muy importante todo lo que hacemos en estos primeros años y el por qué la violencia no funciona, el por qué la violencia únicamente te va a afectar y te va a dañar, ¿no? Ahora, esta segunda imagen también es de un estudio bastante conocido, donde vamos a ver que de mi lado izquierdo, que sería este, tenemos a niños que no han sufrido maltrato y del lado derecho tenemos a niños que han sufrido maltrato. Los puntos verdes hablan de cada una de las estructuras del cerebro que están marcadas, como el cíngulo anterior, la ínsula anterior y el precunio derecho. Entonces sabemos que la ínsula anterior, que estamos hablando de la segunda imagen, aquí, en esta, lo que vamos a ver es que se encarga de la integración y coordinación de la, se podría decir, como que captas de forma subjetiva las necesidades urgentes. Algunas personas lo ponen como que son los deseos o los antojos de una persona. Y eso está muy, muy centralizado o hay muchas conexiones en personas que han sufrido maltrato como tal. Entonces, si se dan cuenta, es todo esto. Vean la cantidad de conexiones que hay, ¿no? A diferencia de los niños que no han sufrido maltrato. En ellos, entonces, sí podemos ver que tanto los antojos o los deseos o la impulsividad no está tan marcada. Ahora, en la parte del cíngulo anterior izquierdo, que estamos acá arriba, vamos a ver dónde están. Acuérdense que los puntos verdes son las estructuras. Entonces, en esta, lo que sabemos es que te va a ayudar a regular las emociones y los impulsos, ¿no? Aquí lo que ellos notaron es que en las personas que no han sufrido maltrato, esta parte va a tener muchas conexiones. Eso quiere decir que somos mucho mejores manejando las emociones y nuestros impulsos. Podemos decidir mejor hacer las cosas. En cambio, en las personas que han recibido maltrato a lo largo de la vida, y cabe recalcar que estas imágenes son de adultos que sufrieron maltrato a lo largo de la vida, lo que se nota es que hay muchas menos conexiones. Quiere decir, no tengo tanto control de las emociones, reacciono ante todo y soy muy impulsivo. En cuestión del precunio derecho, es una región asociada con el pensamiento egocéntrico. Y esta parte la tienen muy desarrollada las personas con maltrato. Solamente piensan en ellos, por así decirlo, ¿no?
O sea, quiere decir que están como mucho más centrados, son más impulsivos, responden más a deseos y a emociones que personas que no han recibido maltrato. Ahora, otra estructura que no se ve aquí, que es la circunvolución frontal media, participa en la memoria, la atención y el autoconocimiento. Aquí lo que podemos ver es que en los pacientes con maltrato está completamente disminuida. Y eso nos hablaría que van a tener problemas de memorias, problemas para conocerse y problemas para la atención, que es muy importante también que se maneje. Un segundo. ¿Qué otras estructuras también tenemos afectadas? El lóbulo temporal, que sería esta parte. Hay atribución de pensamientos, intenciones o creencias a otros. En el lobo occipital, el procesamiento visual y la percepción consciente no está tan desarrollada. La circunvolución parietal es de la memoria, donde ya vimos previamente que está también afectada. Y la cisura y circunvolución precentral tiene que ver con la coordinación motriz y las percepciones sensoriales. En los niños, niñas o adolescentes o adultos que han sufrido maltrato, también esta parte va a estar afectada. Ahora, hay un término muy importante que se ha dado a conocer en los últimos años, que es las experiencias adversas en las niñas, o los ACE en inglés, que es Adverse Experience in Childhood. Entonces, aquí lo que se van a definir como eventos potencialmente traumáticos que ocurren en la infancia. Y para nosotros infancia va a ser todo lo menor de 17 años. Algunas personas podrán decir que es menores de 6 cuando se refieren a la primera infancia. Y, por ejemplo, en el Nurturing Care es debajo de los 8 años, ¿no? Pero para nosotros en este caso lo vamos a tomar todos los menores de 18 años. Son eventos traumáticos en la niñez que pueden ser emocionalmente dolorosos o angustiantes y pueden tener efectos que persisten durante años. Y esto no solamente te está hablando de un evento como algo físico, sino que puede ser un evento, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Durante la pandemia ustedes saben que muchas personas desgraciadamente perdieron a familiares de forma muy súbita y hay muchos duelos que aún no se han terminado de resolver. Y esto también impacta de forma muy importante a los niños. Yo sé que muchas veces se cree que está chiquito, y esta es una palabra que utilizan mucho en la cual yo no concuerdo, pero ponen, es que está chiquito, no se da cuenta, no está pasando, ¿no? Y es algo que tenemos que enseñar que no es así, que sí les afecta y que sí es importante que se les dé la atención necesaria, ¿no? Factores como la naturaleza, la frecuencia y la gravedad del evento traumático, la historia previa de trauma y la disponibilidad de apoyos de la familia y la comunidad pueden moldear la respuesta de un niño a estos traumas. Si eres un niño o una niña que vive en situación de pobreza, si eres un niño o una niña que aparte de que estás en una situación de pobreza, no tienes cuidadores primarios que estén ejerciendo una atención responsiva, que te estén dando cariño, que sean afectuosos, que estén formando vínculos contigo, y tienes la pérdida de un familiar o estás viviendo violencia como tal, como violencia física, o estos mismos cuidadores te están agrediendo constantemente en la parte psicológica y emocional, probablemente la forma en la que vas a manejar el trauma va a ser como vimos en este niño de 3 años previamente, que había sufrido una negligencia extrema, donde hay cambios completamente incluso en el cerebro, de cómo la violencia te está afectando, ¿no? Ahora, el estrés en la infancia hay de diferentes tipos y esta es una parte importante porque muchas veces me ha tocado escuchar que como adultos creemos que los niños no pueden sufrir estrés, ni ansiedad, ni depresión, ni ningún trastorno. Entonces, sabemos que el estrés va a ser una parte natural e inevitable de la infancia, pero pues tenemos dos tipos y dependiendo de cuál es el aprendizaje que tenemos de ellos o la falta de aprendizaje del mismo. Entonces, van a tener un impacto en el cerebro y en el cuerpo del niño. Y el estrés, acuérdense siempre que es una respuesta mental, física o bioquímica a una demanda, a una amenaza, perdón, o a una demanda percibida. Esto no quiere decir que tal vez te esté pasando, pero si ustedes han trabajado con niñas, niños o adolescentes que han sido violentados a lo largo de su vida, se van a dar cuenta que siempre están en alerta. Incluso lo pueden ver con mujeres que han sufrido maltrato u hombres que han sufrido maltrato, donde se dan cuenta que siempre están en alerta ante alguien. Alguien no puede caminar por la parte de atrás, siempre están observando, digamos que están como hiperalertas. Entonces, puede ser que no esté pasando algo en ese momento, pero ellos perciben o ellas perciben todo el tiempo que algo les va a ocasionar daño y eso los hace estar en constante estrés. Entonces, vamos a tener 3 tipos de estrés. El estrés positivo, el estrés tolerable y el estrés tóxico. El estrés positivo va a estar caracterizado, que es un estrés leve en el contexto de un buen apego, o sea, va a haber una figura o una base segura para este niño, niña o adolescente. Entonces, sabe que puede controlar. Hay una elevación temporal leve de hormonas del estrés
que es todo el eje, aumente breve de la respuesta cardíaca, no necesita apoyo realmente porque lo puede manejar, ¿no? Y esto, aparte de que lo puede manejar, le está enseñando a tener una mejor resiliencia y a tener habilidades para la resolución de problemas. Entonces, podríamos decir que este 3 positivo me está enseñando cosas y me está enseñando a manejarme a lo largo de la vida. Después tenemos el estrés tolerable. Este es un estrés temporal, es un poquito más grave y podemos contenerlo por las redes de apoyo. Y esta es la importancia también de tener redes de apoyo, ¿estamos de acuerdo, no? Es una respuesta de las hormonas del estrés, que es todo el eje hipotálamo pituitario adrenal. Y hay aumento también de la frecuencia cardíaca, de la presión incluso. Hay presencias de la figura de apego para manejar este estrés. Hay adaptaciones y recuperación. Y puede ser que en algunos casos haya algún tipo de daño emocional o físico. Este es un estrés que, por ejemplo, cuando nos está pasando algo grave en la vida, tú le marcas a tu mamá, a tu papá, a tu figura de apego, que sabes, esa figura de apego es la figura que siempre está presente, que no importa que no hables todos los días con ellos, que no importa que vivas con ellos, pero si tú sabes que tienes un problema, esa es la persona que te va a ayudar y que no te va a juzgar. Entonces, esa es tu base segura. Tú le marcas, platicas, hablas, te descargas todo lo que tengas que descargar y te ayuda. Esa es tu red de apoyo. Te está ayudando a manejar este estrés, esta situación. Eso es lo que los niños necesitan. Y esto lo creamos desde que somos niños. Hay personas que desgraciadamente no tienen estas redes. Y hay personas que a la fecha, siendo adultos, tampoco tienen bases seguras que le ayuden a contener toda esta parte, ¿no? Y vamos al último, que es el estrés tóxico. Aquí va a haber una activación prolongada del sistema de respuesta al estrés, sin protección, sin apoyos de nadie, no hay figuras de apego. Y aquí sí vamos a tener efectos a largo plazo que van a dañar. Son los niños que cuando se convierten en adultos tienden al alcoholismo, a la drogadicción, a los problemas cardiovasculares como la hipertensión, por ejemplo, a la depresión, ansiedad, incluso al cáncer. Hay un estudio que te habla mucho sobre cáncer de pulmón, dificultades de la memoria y el aprendizaje. Quiere decir que este estrés tóxico, como es constante, no hay nadie que me ayude a regularlo. Vivo en la desesperanza de que no sé qué está pasando y todo el tiempo estoy pensando que alguien me va a dañar, te lleva a hacer todo esto cuando eres más grande. Recuerden que todo lo que hacemos en este momento por los niños, niñas y adolescentes es algo que va a marcar su vida, para bien o para mal, ¿no? Entonces tenemos marcadores centinela de las experiencias adversas en la niñez. El abuso verbal, el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia emocional, que es la parte que tampoco te doy cariño, tampoco te doy amor, no hay una palabra de consuelo mía hacia ese niño. Y la negligencia física, ¿no? Hablamos de desnutrición, niños que ni siquiera los bañan, que no se lavan los dientes y se ven completamente llenos de caries toda la boquita, que incluso llegan a oler mal porque los tienen días sin bañarse, llenos como de piojitos y demás, que son niños que realmente podemos ver en cualquier momento de nuestro día a día. Otros marcadores son enfermedades mentales, violencia intrafamiliar, que esto es algo de lo que hemos remarcado mucho, adicciones a drogas o alcoholismo por parte de alguno de los cuidadores y que estos niños y niñas estén viviendo delante de ellos. Un cuidador primario en situación de privación de libertad y el divorcio o separación de los padres también, es algo que llega a afectarles. Cabe recalcar que el divorcio muchas veces es mejor a vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar donde hay consumo de drogas o alcoholismo. ¿Qué otros marcadores alternativos tenemos de las experiencias adversas de la niñez? El bullying, la pobreza, el rechazo por los pares o no tener amigos y que tú quieres tener a estos amigos y que realmente todos te estén rechazando, como los ejemplos que poníamos de los niños previamente cuando hicimos la actividad de Menti, ¿no? Niños que los segregan los mismos adultos, que les dicen, como esta maestra, que no fue nada amable el decirle a un niño, te pongo un velo y entonces ya no existes. Le pongo el velo a otro niño y ya no existe y se acaba el problema, ¿no? Y al final tú te conviertes y dejas de existir, eres completamente invisible y lo único que obtienes es que eres un problema y que nadie te debe querer. Así también conocí a otro niño, un adolescente, que le hacían bullying porque tenía un problema de aprendizaje importante con todo lo que tenía que ver con las matemáticas, que se llama discalculia. Y literalmente había maestros que le decían, tú usas cuadros grandes porque eres nombres peyorativos, y por eso, y lo hacían enfrente de sus compañeros, o sea, enfrente de todo su salón de clase. Obviamente es algo que le está afectando de forma importante, e incluso había una maestra que le comentaba a los niños que no se juntaran con él y que lo dejaran solo todo el tiempo. Eso es el rechazo, que tal vez no lo están generando los pares directamente, pero que al tener adultos que lo están promocionando, ellos empiezan a quitarse
y dejan de tener amigos. La primera vez que yo lo conocí, lloró muchísimo cuando me contó todo eso, que jamás se lo había contado a su mamá, ni a su papá, ni a su hermano, ¿no? El racismo, que era algo que platicaba yo ayer con mis compañeros, que a veces decimos que México no es racista, pero sabemos que en México hay muchísimo racismo. El hecho del color de piel, de dónde vengas, dónde vivas, qué coche traigas, la ropa, las marcas, todo eso genera, ¿no? Muertes múltiples o pérdidas traumáticas, como lo que había comentado sobre el aspecto de COVID. También la violencia en la comunidad, el hecho de vivir en un lugar violento, aunque en tu casa no hay violencia, afuera hay violencia todo el tiempo. Falta de seguridad alimentaria. El otro día por ahí escuché que hubo un artículo de UNICEF que acaba de sacar que 80 millones de personas están en inseguridad alimentaria como tal, y que en México de esos 80 abona el 30 millones. Entonces es muchísimo. Quiere decir que 30 millones de mexicanos no tienen que comer prácticamente. Experiencias en el programa de familias de acogida, desempeño escolar pobre y vivir en un lugar inseguro, ¿no? No solamente en la comunidad, sino también adentro de casa. ¿Cuántos niños y niñas o adolescentes tenemos que incluso entre ellos mismos se cuidan porque los dejan solos, ya que papá o mamá tienen que salir a trabajar y si no salen a trabajar no hay que comer? Entonces se quedan solos y personas o adultos que saben de esto los vulneran de alguna forma, ¿no? Ya sea como un abuso, como violencia y demás. ¿Qué efectos a largo plazo va a tener la violencia? Sabemos que van a haber alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que este es el eje que nos habla sobre todo del estrés y que nos ayuda a mantener como un ritmo. Sabemos que es mucho más activo o se empieza a activar cuando empezamos a despertarnos y entonces nos da la energía para hacer todo a lo largo del día como nuestras actividades. Pero si este eje todo el tiempo está activado y todo el tiempo estoy en un constante estrés, que no lo puedo manejar, entonces no voy a explorar, no voy a aprender, no voy a hacer otra cosa más que sentir que estoy amenazado todo el tiempo. Una parte que son los telómeros, que está en la parte genética, hablando como tal, en el ADN, es que son más cortos. Y esto se ha visto en que las células de nuestro cuerpo se hagan como más viejitas o que hay un mal funcionamiento, que haya más inflamación. Esto quiere decir que como que nuestro cuerpo se envejece, por así decirlo. El hipocampo, que es una parte, como habíamos visto en una de las tomografías, que también estaba afectada. Cuando se afecta por la violencia, vamos a tener problemas en el aprendizaje y la memoria. Dejamos de aprender y dejamos de tener como una buena memoria. En la amígdala, que también lo vimos previamente, aquí se ve la formación y almacenamiento de recuerdos asociados con eventos emocionales. Lo que sienta bonito, si hueles un perfume, si estás pasando por algo, si te acuerdas, si ves una foto, todo eso se ve en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos puede causar la violencia específicamente con esta estructura? Hay problemas de internalización, aumentos en la ansiedad, reactividad emocional, déficits en el procesamiento de emociones. Y por ende todo esto nos lleva también pues, hacia las adicciones, ¿no? En un electroencefalograma se pueden ver retrasos en la maduración y en el desarrollo cortical. Esto también nos habla un poco del control de los impulsos. En la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos aquí, hay alteraciones en el control inhibitorio. Esto es muy importante y, por ejemplo, en los niños con TDAH es lo que pasa, que la corteza es mucho más delgada y entonces tienen más problemas para no ser tan impulsivos. Pero también los niños que no tienen ningún trastorno, que no está pasando nada, pero que están en constante violencia, van a tener alteraciones en este control. Quiere decir que son sumamente impulsivos, reaccionan, solamente están reaccionando y haciendo las cosas. Y hay un análisis con una regresión logística, que hizo Ander, donde vieron que el riesgo de que cada resultado en los dominios tanto afectivos, somáticos, que sería orgánicamente no tengo nada, pero lo estoy sintiendo, todo el tiempo me duele la cabeza, todo el tiempo tengo algún tipo de dolor, eso significa somatizar. O sea, me está pasando algo, puede ser ansiedad, puede ser depresión, pero me hace somatizar hacia un órgano en específico. Al abuso de sustancias, a la memoria, al aspecto sexual, estaban relacionados con la agresión. Esta iba aumentando de forma gradual, aumentando a la medida de que también aumentaba la puntuación de estos eventos adversos en la infancia. Y el número medio de resultados se triplicó en el rango de la puntuación. Quiere decir, me van a pasar más cosas, y entre más violencia viva y entre más eventos adversos durante la infancia yo esté presentando, entonces puede ser más fácil, o es más fácil de hecho, que yo tenga afectados la parte afectiva, la somática, sea más fácil que yo tenga abuso de sustancias, problemas de memoria, riesgos en la parte sexual. Entonces siempre es importante irlo trabajando.
También sabemos que vamos a tener dificultades en la autorregulación emocional por las estructuras que comentamos previamente, en relaciones con pares o interpersonales, ¿no? Esto quiere decir con alguien de mi misma edad o simplemente con con las demás personas, con figuras de autoridad incluso, alteraciones en la atención. Vamos a empezar a ver que también pueden autolesionarse, disociación entre la identidad y las distorsiones cognitivas, trastornos de personalidad. Hay un aprovechamiento escolar menor, hay apegos inseguros, hay depresión, hay ansiedad, hay trastornos de conducta, hay mayor agresión y hay mayores índices de delincuencia en estos niños. Por eso, el hecho de que no porque le pegues más va a ser menos violento, al contrario, entre más le pegues y entre más ejerzas este tipo de abusos, vas a hacer que una persona sea mucho más violenta, y esa es una realidad. Alteraciones motoras, en casos severos incluso hay alteraciones en el crecimiento como tal de talla, peso y demás que se puede dar por desnutrición u otras cosas, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, porque en este en específico se vio que al ser más propensos a adicciones tienden a fumar mucho más y esto les condiciona, como sabemos, la cantidad de cigarrillos que fumas en un día te puede ocasionar que tengas mayores probabilidades de tener un cáncer de pulmón. Enfermedades hepáticas, esto habla mucho referente al alcoholismo, ingesta de drogas y obesidad, ¿no? Por la ansiedad o los atracones que pueden llevar a darse. Hay abuso de sustancias y de alcohol. Hay un inicio de vida sexual de forma mucho más temprana, pero también hay muchas conductas de riesgo sexuales, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver en estos niños en evolución? Vamos a ver que hay experiencias adversas, van a haber irrupciones en el desarrollo, alteraciones en el desarrollo social, emocional y cognitivo, que después nos va a llevar a una adopción de conductas de riesgo para la salud, con un impacto bastante potencial como el que habíamos visto previamente, problemas sociales, de enfermedades o alguna discapacidad, y esto nos va a conllevar a una muerte temprana. Ahora, ¿cómo podemos evitar todo esto? Y qué es lo que a mí me gustaría que se lleve de todo lo que sería esta plática. Como sabemos, las niñas, niños y adolescentes no tienen por qué vivir en un entorno de violencia. De hecho, nadie debe vivir en un entorno de violencia, y mucho menos ellos que están empezando, mucho menos todos aquellos niños que están en lo que le llamamos una infancia temprana, no deberían por qué estar atravesando por esto. Para eso se creó esta estrategia que es el cuidado cariñoso sensible, que es lo que les preguntaba si habían escuchado sobre Nurturing Care. Muy amablemente muchas personas pusieron que sí, otras que no, e incluso nos dieron que ya está en el NAPI, que está como un programa de UNICEF y demás, ¿no? Lo cual es cierto, también está en la OPS y de hecho hay un libro completamente donde pueden encontrar toda la información y donde pueden descargarlo de la liga que ustedes ven abajo en la presentación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El cuidado cariñoso y sensible son las condiciones generadas por políticas, programas y servicios públicos. Esto no quiere decir que solamente es responsabilidad de los cuidadores primarios, esto es responsabilidad de todos, todos, y de cualquier rango que tengamos en la sociedad o de donde estemos en una sociedad y con ese niño. Estas condiciones van a permitir que las comunidades, que los cuidadores puedan asegurar la buena salud, la nutrición y protegerlos de las amenazas a todos los niños y niñas. También significa que para estos niños y niñas vamos a tener mayores oportunidades para el aprendizaje temprano mediante interacciones receptivas y emocionalmente propicias. Esta es parte del cuidado cariñoso y sensible. Estos son los componentes y realmente, probablemente, si tienen un poco de imaginación, se van a dar cuenta que son como los pétalos de una flor. Entonces, cada uno de los pétalos, que son 5, son fundamentales para que se pueda desarrollar. Vamos a ver que tenemos que tener una buena salud, una nutrición adecuada, una atención perceptiva, protección y seguridad y oportunidades para el aprendizaje temprano. Son los 5 que necesitamos para evitar exactamente que una persona viva en violencia y para evitar que una persona no pueda desarrollarse. Esta es la base para adultos sanos, para adultos que pueden desarrollarse, para adultos plenos y que puedan alcanzar su máximo potencial. Entonces, la buena salud va a depender de los cuidadores y es que ellos tienen que vigilar las condiciones físicas y emocionales de las niñas y de los niños, que brinden respuestas afectuosas y apropiadas a las necesidades cotidianas de ellas y de ellos. Esto quiere decir, desde el hecho que un niño vaya y te enseñe una hoja donde hizo un dibujo, que el otro día estaba platicando con algunas personas aquí que yo les dije que mi hijo había hecho un león muy abstracto, porque realmente no tenía forma de león, pero estaba muy bonito para él y entonces yo no me felicité, ¿no? Entonces, toda esta parte es que tú estás respondiendo de forma afectuosa y apropiada a lo que él o ella te están enseñando, porque es algo muy importante. Tal vez para nosotros es algo que no le deberías dar relevancia o que tú no le das relevancia en tu vida, pero para ellos es algo que acaban de crear. Entonces, tú tienes que responder a esa necesidad. La otra es que los tienes que proteger, ¿no? De los peligros tanto ambientales en el hogar. Esto quiere decir,
yo también tengo que saber cómo se puede lastimar mi hijo en casa. Y entonces tengo que prevenir que hayan lesiones en casa o que hayan intoxicaciones en casa porque puse en un bote de alguna marca de refresco una sustancia como el drano o una sustancia sosa cáustica y demás. Lamentablemente es una de las muchas causas de por qué los niños llegan a urgencias. Y entonces es importante que esta parte se hable y que les enseñemos nosotros también cómo es la parte, perdón, me distraje con el chat. Están pidiendo el link en el chat para registrarse. Entonces, es importante que los niños puedan y las niñas puedan tener, que ellos sepan que eso no se debe comer, que eso no se debe tomar, que no esté a su alcance y que no puedan abrirlo, porque luego lo ponen en botellas muy bonitas y se ven muy bonitos, incluso jabones y demás, si ustedes ven en algunos TikToks, cómo cambian y pareciera que fueran dulces, y entonces ellos pueden pensar que son dulces y comérselos. Todo eso los cuidadores deben prevenir para que no pase. Que adopten prácticas de higiene que reduzcan al mínimo las infecciones. Actualmente, con el uso del cubrebocas y el lavado de mano constantes, nos dimos cuenta que las enfermedades diarreicas disminuyeron muchísimo y también las enfermedades infecciosas de vías superiores. Que utilicen los servicios de prevención y promoción de la salud. Esto quiere decir que un niño realmente y una niña o un adolescente vayan a una consulta de niño o niña sana, ¿sale? Que no me espero hasta que esté enfermo, sino que lo voy revisando de acuerdo a sus edades para saber que está creciendo y que se está desarrollando, que está hablando, que tiene amigos, que no está sufriendo violencia, que no tiene problemas de inseguridad alimentaria. Que se soliciten la atención y el tratamiento apropiados para las enfermedades de las y los niños. Y todo esto va a depender fundamentalmente de que los cuidadores tengan un bienestar físico y mental. No solamente es que te sientas bien, sino que realmente si estás pasando por un proceso de ansiedad, un proceso de depresión, un proceso de un alcoholismo, de una adicción, realmente le estés tratando. Porque tú no vas a poder ser al final un buen cuidador. Porque todo esto va a afectar en los niños a largo plazo, ¿no? De alguna u otra forma, dependiendo de la gravedad de lo que estés viviendo. Ahora, se han hecho leyes y políticas para ayudar a mejorar esto. Entre esas están que los servicios de salud de calidad que se necesiten sin sufrir dificultades económicas. Esto quiere decir que está basado en que haya como una ley general de salud. Nosotros sí la tenemos. Acceso a la gama completa de los servicios de salud en los establecimientos sanitarios y en las comunidades. Y que esos deben incluir servicios de promoción y prevención, así como tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Nunca debemos olvidar a los niños que tienen una condición grave de enfermedad, ni a aquellos que tienen algún tipo de condición de vida que les ocasione una discapacidad motora, una discapacidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? Siempre tenemos que apoyarlos. Ahora, ¿de qué habla el pétalo de la nutrición? Yo sé que eso podría ser como el que podamos entrar mucho más fácil, pero no solamente se refiere a la nutrición de un niño o de una niña, se refiere también a la nutrición materna durante el embarazo, que en el embarazo la mamá no tenga anemia, que durante el embarazo la mamá no esté sufriendo de alguna pérdida o desnutrición, que le ocasione un problema durante el mismo, que la lactancia materna sea exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida y por lo menos hasta los 2 años. Esto no quiere decir que a los 2 años va a dejar de lactar una mamá y su hija o hijo, si así lo desean, y tampoco los puedes obligar. Y no quiere decir tampoco que solo son 6 meses de lactancia materna, no. La OMS te refiere que por lo menos tienes que llegar a los 2 años. No de exclusiva, sino ya con los otros, con la alimentación complementaria, como dice abajo, ¿no? El contacto piel a piel, que es fundamental cuando nacen para generar este bonding, la interacción social y emocional durante la alimentación, la seguridad alimentaria, que era algo de lo que hablábamos también previamente, la suplementación de micronutrientes, que serían vitaminas, hierro, ácido fólico, dependiendo de lo que necesite ese niño o esa niña, y tratar de forma temprana la desnutrición y la obesidad, ¿sale? Porque la obesidad también es un estado de malnutrición. Quiere decir que los niños podrían verse que tienen un buen peso o una talla, pero eso no quiere decir que estén adecuadamente alimentados y que no tengan déficit en algunas de las vitaminas o demás. ¿Qué es hecho aquí? El Código Internacional de Comercialización de Ciudadanos de Leche Materna y las limitaciones al respecto. Y esto quiere decir que promovamos la lactancia materna. Los servicios de maternidad van a desempeñar un papel muy importante. No estoy segura porque está cortado, pero la iniciativa es con los hospitales de amigos del niño. Y esto es para que en estos hospitales se proponga el vínculo, se proponga el contacto piel a piel, se proponga el que mamá y niño estén siempre en el mismo cuarto, por lo menos, que compartan como estos momentos
vida, que es donde él acaba de nacer en las primeras horas, y que todo el tiempo se esté promoviendo la lactancia materna como parte de una buena nutrición. La atención perceptiva es observar y responder a los movimientos, sonidos, gestos y peticiones verbales del niño o de una niña. Esto no quiere decir que ustedes o nosotros como cuidadores primarios debamos adivinar el pensamiento a los niños. No. Y que tampoco quiere decir que entonces yo voy a dejar que solamente señale todo y que nunca desarrolle el lenguaje. Tampoco. Se refiere a que conforme va creciendo y en la etapa en la que está, yo voy observando qué es lo que va necesitando. Sabemos que para el año ya tiene que estar haciendo las primeras palabras, a los 2 años ya tiene que empezarme a juntar algunas oraciones como mamá agua, y a los 3 años ya tiene que estar haciendo frases y se debe entender prácticamente por todos, ¿no? Entonces, todo esto es algo que yo tengo que ir llevando, que yo tengo que saber y lo puedo saber como cuidador a través de las consultas del niño y de la niña, ¿no? Cuando están sanos, para hacer todo este seguimiento, que se le apliquen pruebas de evaluación del desarrollo, como es la EDI aquí en México, para saber que estamos bien, que vamos bien y que estamos respondiendo hacia lo que él o ella necesita. Proteger a las niñas y a los niños de los traumatismos y los efectos negativos de la adversidad, reconocer las enfermedades y reaccionar a ellas. Muchas veces, muchos niños pueden estar enfermos mucho tiempo o empiezan a notar cambios, pero no les hacen caso. Y es importante que siempre se traten en tiempo y forma. Fomentar un aprendizaje enriquecedor. Esto no quiere decir te voy a meter a la escuela que tiene 20 idiomas, donde vas a estar encerrado 18 horas hasta que te aprendas ellos. No. Se refiere a que en casa, dependiendo de la edad, tenga los juguetes apropiados, que incluso no tiene que ser una juguetería, pueden ser con cosas de casa. De hecho, mucho a los niños les gustan las cajas porque se convierten en 1000 cosas. Les gusta mucho jugar con ollas, les gusta mucho jugar con todo lo que hay en casa más que con juguetes muchas veces. Entonces, es importante que tengan esto, que tengan libros, que se lea con ellos, que se hable, que no todo sea a través de las tecnologías y que las tecnologías no se usen como un fin, sino se utilicen como un medio de aprendizaje donde vamos a estar tanto el adulto como el niño o la niña conviviendo y enriqueciéndonos de lo que nos está enseñando ese video, de lo que está pasando, de la película, donde vamos a platicar, donde vamos a conocernos mucho más de lo que pensamos. Generar confianza y relaciones sociales, formación de vínculos emocionales tanto entre los adultos, cuidadores primarios y los niños, para que sean duraderos y los puedan apoyar, sean esa base segura, ¿no? Y siempre también apoyar nosotros a los cuidadores, sobre todo hablando al respecto como en el área médica, ver, e incluso las personas que son maestras, que tienen contactos con niños, trabajadores sociales, todos los que están conectados de alguna forma con un niño y una niña, y su cuidador, e incluso nosotros como familia también, observar esas conductas de consuelo, de apego, elogiar al cuidador cuando lo esté bien, porque tristemente todo el tiempo lo estás haciendo mal, y pareciera que todo está mal, pero nunca te digo cuando algo está bien. Entonces, elogiar, felicitar por el esfuerzo que está haciendo, que a veces es muy grande y nosotros no nos damos cuenta porque no conocemos el trasfondo de esa familia. Mejorar la calidad en las interacciones que tengan entre ellos o esa diada y aumentar el tiempo que comparten y que siempre sea de calidad. Tú puedes estar con una persona 8 horas seguidas y no hablar más que unos minutos con ella porque todo el tiempo estás viendo el teléfono, estás viendo un iPad, estás viendo el celular, estás trabajando, estás haciendo otra cosa, pero realmente no estás con la persona que tienes al lado. Y acuérdense que una persona puede estar rodeada de muchos adultos, o un niño o una niña puede estar rodeada de muchos adultos, y eso no significa que no se sienta sola o solo, ¿no? ¿Qué se ha hecho aquí? Se han creado leyes para que haya una licencia por paternidad y maternidad remunerada, que todavía se ve eso, aunque en México no es tan amplia como en otros países y como nos gustaría que realmente fuera, porque acuérdense que esas licencias te sirven para que la familia sea una, para que se creen estos vínculos, para que papá también disfrute de su hija o su hijo, y para que mamá, a pesar de está con la lactancia, está con todo este proceso que es algo nuevo, que puede ser que muchas veces la maternidad se tenga como que es perfecta, pero no es cierto, pueden pasar algunas cosas que te afecten, entonces necesitas el apoyo de la pareja y necesitas que te ayuden, necesitas dormir, necesitas relajarte, necesitas 5 minutos también para ti, ¿no? A pesar de que ames dar la lactancia, a pesar que ames estar lo que demás, tú también necesitas tu tiempo. Para eso sirven las licencias, o ese es el fin de una licencia. Servicios de centros de atención infantil con atención de buena calidad y que sean asequibles para las personas. Y esto es muy importante porque sabemos que hay un gran número de madres solteras y para los cuidadores de niños y niñas con alguna discapacidad
también es muy importante que estos centros de atención infantil tengan la capacidad o tengan las condiciones necesarias, los accesos necesarios para estos niños, porque muchas veces lamentablemente nos toca escuchar el que digan, es que me dijeron que no puede entrar a este lugar porque no tienen las condiciones, ¿no? Pero nunca te refieren cuáles son las condiciones, ni te refieren si tienen un presupuesto o hacemos acciones para que se creen esos presupuestos, ¿no? Entonces la discapacidad es algo muy importante que nunca la debemos olvidar y que siempre tenemos que tratar de apoyarla. Y la forma de ser más inclusivos es tratar a cualquier niño y niña como lo merece, como trataríamos a cualquier persona para que se sienta bien y dándole lo que necesita. Esa es la parte más importante. Un diseño urbano que debe contemplar espacios verdes y adaptados para niños y niñas, donde se pueda promover el juego y el aprendizaje de los mismos, ¿no? El que sigue son las oportunidades, este es el cuarto pétalo, que son las oportunidades para el aprendizaje temprano. Y aquí en lo que se basa es que el aprendizaje es algo inherente en los humanos y que siempre nos va a permitir adaptarnos de forma exitosa a las circunstancias que van cambiando. Si ustedes alguna vez han leído el término de inteligencia, realmente la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Y esto es algo que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, el aprendizaje va a empezar desde la concepción, como también previamente lo habían comentado. A partir del segundo trimestre la audición ya se está desarrollando y entonces es cuando mucho más todavía se vería el decir a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a los familiares, háblenle por su nombre, convivan con él, díganle cosas cariñosas, el tono en lo que estás usando, cuando estás hablando, o incluso la misma violencia que puede vivir una mujer estando embarazada en el contexto de violencia intrafamiliar. También los bebés adentro del útero lo van a escuchar y van a saber lo que está pasando, ¿no? En los primeros años sabemos que se adquiere de forma interpersonal. Esto quiere decir que el aprendizaje va a ser con pares, va a ser con adultos, va a ser con el resto de las personas, ¿no? Y las interacciones constantes entre los cuidadores y el resto de niñas y niños les van a ayudar a cada vez tener un aprendizaje mucho mayor. ¿Qué leyes se han hecho? Pues en esta parte es que hay un acceso universal al servicio de guarderías de calidad y la educación preescolar y primaria. Recuérdense que en lo que es el cuidado cariñoso y sensible, la primera infancia llega hasta los 8 años. Entonces, también te habla mucho de todo lo que podemos hacer en la primaria, ¿no? Y que no solamente son los primeros 3 años de vida, sino es a lo largo de toda la vida. Que haya información, apoyo y orientación sobre las oportunidades para el aprendizaje, que incluya el uso de objetos del hogar y juguetes caseros, que no quiere decir que tengas que comprar el juguete gigante que vale 3,000 pesos, sino que realmente con que tú tengas algo con que jugar en casa, que se tengan libros, que se tengan lápices para colorear y demás. Todo eso ya puedes generar un juego y aprendizaje a través del mismo y vas a desarrollar muchísimo la imaginación. Que tengamos grupos de juegos, de lectura y de cuentacuentos para los cuidadores y las niñas y los niños, lectura compartida de libros, ludotecas y bibliotecas, atención de calidad en guarderías y educación de preescolar, que esto es algo muy importante. Muchas veces nos dicen, ay, es que no va al kinder o no necesita ir al kinder porque está chiquito, porque no lo necesita, porque está mejor conmigo y demás, pero tampoco estamos favoreciendo que se tenga ese aprendizaje. Y acuérdense que las escuelas son sumamente importantes y la educación preescolar es sumamente importante, a pesar que muchas personas digan, solo llega a jugar. Sí, es necesario que juegue, porque los niños aprenden a través del juego y ustedes saben que hay múltiples estudios donde se ha visto esto. El uso de la lengua local en la atención diaria de los niños y las niñas. Y ahora, esta es una parte que también está en la salud, donde vemos que solo 6,2% a nivel nacional de niños de 0 a 35 meses asisten a estos programas de educación inicial y al preescolar, que serían de los 36 a los 56 meses, que serían de los 3 a los 6 años, solamente existe el 53%. Las razones de por qué no van en ese momento o por qué los familiares comentan que no los dejan asistir, por ejemplo, a educación inicial, que serían los menores de 3 años, la primera es porque está muy pequeño, ¿no? Está chiquito, no puede, ¿para qué va? La segunda, en este caso, en el contexto que estamos viendo, es la pandemia. Y la tercera, está mejor en el hogar. En el caso de los niños de preescolar, se refiere que están muy pequeños todavía. O sea, aparentemente no crecemos hasta después de los 6 años, y en algunos casos, la pandemia, y que pronto asistirán, pero tampoco definen ese pronto, o si el pronto se refiere únicamente hacia la primaria, ¿no? En la parte de protección y seguridad, lo que nos habla es que aquí es donde tenemos y sabemos que tanto las niñas y los niños en esta edad son vulnerables a los peligros imprevistos, al dolor físico y al estrés emocional.
y que también sabemos que los niños y las niñas entre 3 y 4 años son los que sufren mayor violencia, como lo pudimos ver en las estadísticas previas. Y esto también es una estadística a nivel mundial. Son los más vulnerables también a los factores ambientales, como la contaminación y a la exposición de sustancias químicas nocivas, que pueden experimentar un terror extremo cuando se les abandona o se les amenaza únicamente con el abandono o el castigo. Por ejemplo, acá nos ha tocado escuchar en diferentes ocasiones, y sí están un poquito relacionados al sector salud, muchas veces como mamá o como papá les dicen a los niños, si no te portas bien, te voy a dejar aquí en el hospital y me voy a ir. Y entonces los niños tienen un terror en el hospital porque los van a dejar y los van a abandonar ahí, y esto es algo muy real para ellos. Entonces siempre es decirles, esto no es un castigo, el hecho que tú vayas y tengas una buena salud, que te están revisando, no es un castigo, al contrario, es para apoyarte y para que puedas desarrollarte. Entonces nunca debemos utilizar este tipo de amenazas, en general jamás deberíamos amenazar a un niño con que se le va a abandonar, ¿no? Hacer que se sientan seguros y protegidos, y no olvidar nunca a los niños y niñas con alguna discapacidad, que muchos de ellos siempre están desprotegidos porque tienen menos accesibilidad a educación, a tener cuidadores, o incluso los cuidadores primarios de estos niños a veces tienen que dejarlos con otras personas al cuidado porque tienen que ponerse a trabajar, porque si ella o él no trabajan, ellos no comen o ellos no pueden recibir las terapias que necesitan. Por eso también jamás nos debemos olvidar. Y hay que recordar que esta protección y seguridad no solamente la van a ofrecer los cuidadores, la vamos a ofrecer todos, desde las políticas públicas hasta tú como cuidador primario, o que seas una persona que está trabajando con el niño. Entonces, ¿qué se ha creado? Protección social y servicios sociales, que por lo menos recibas un salario mínimo. Eso es algo que se debería tener y contemplar para todas las personas. Que tengamos registros de nacimientos, porque hay muchos niños que no estaban registrados, y eso lo sabemos todos. Y esos niños, ¿qué pasa con ellos? ¿No? O sea, ¿qué pasa con todos esos niños que no tenemos registrados? Que son como que realmente fueran invisibles, como que no existieran porque no sabemos que están. Suministros de agua potable y saneamiento, que esto es muy importante para mantenernos a todos. Buenas prácticas de higiene en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Prevención y reducción de la contaminación, tanto en interiores como exteriores. Y acuérdense que el ruido también es un tipo de contaminación. Ambientes saludables y libres de sustancias químicas o nocivas. Espacios seguros para las familias, para que puedan ir a jugar, para que puedan desarrollarse. Prevención de la violencia intrafamiliar, pero también, si se está viviendo, instancias donde puedan atenderse. Servicios de asistencia social, transferencias monetarias o apoyos en especie y seguros sociales, como algunas prácticas que se tienen aquí en la Ciudad de México. Apoyo para el cuidado familiar y los hogares de acogida familiares por sobre el cuidado institucional, y esto es también algo muy importante y que se ha estado haciendo en México de forma transicional. Y como vemos, el cuidado cariñoso y sensible, que hablábamos de estos pétalos, está en el centro, porque es el centro de la estrategia mundial y de los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial, que estos son para 2030. Entonces, lo que se busca es que todas las niñas y los niños puedan tener este tipo de cuidado cariñoso y sensible, para que podamos sobrevivir, podamos prosperar, podamos transformarnos y podamos tener las 17 metas que se están exponiendo. Entonces, para que nosotros podamos tener o hacer un entorno propicio para el cuidado cariñoso y sensible, necesitamos, uno, centrarnos y ponernos acá, ver estos pétalos, tratar de que cada niño y niña que conozcamos los pueda tener, que las capacidades de los cuidadores lo puedan realizar, que las comunidades estén empoderadas, que tengamos mayores servicios de apoyo y que tengamos políticas públicas propicias para que todo este cuidado cariñoso y sensible se pueda llevar como una estrategia, y que al final tengamos una población o una sociedad mucho más sana y que no fuera violenta. Entonces, los esfuerzos para prevenir el maltrato infantil se han intensificado porque se incluyeron en la Agenda 2030, y es para el desarrollo sostenible, es la meta 16.2. De forma resumida, es poner fin a todas las formas de violencia contra los niños, ¿vale? Por eso es algo que se está creando. Y también recordar que si cambiamos el principio de la historia, podemos cambiar toda la historia. Entonces, hasta este momento no sé si tengan dudas, preguntas. Yo sé que ya les hablé muchísimo tiempo, muy seguido. Pero que tengan dudas, preguntas, algo. Al parecer no, doctora. Siéntanse con la confianza de levantar su manita también en el chat si tienen alguna pregunta.
podríamos darle oportunidad a 2 o 3 colegas si tienen alguna duda, y si no, también saben que en el chat o el correo, pues podemos ir resolviendo. Entonces, creo que al parecer no, doctora. Súper. Entonces, no sé si quieren dar los avisos que me has comentado. No, pues antes que nada, muchísimas gracias de verdad por esta increíble plática y pues también taller en la que todos pudimos participar, aprender y sobre todo ir en un trayecto desde un trabajo propio, desde nuestras propias experiencias de vida. Ahora muchos como cuidadores y también como muchos expertos de verdad. Primero queremos dar las gracias al Hospital Infantil de México Federico Gómez, a usted doctora también y por ahí también a nuestra colega Liz Salado, porque también nos ha ayudado muchísimo con las gestiones. Y pues no sin antes queremos entregarle un reconocimiento que me voy a permitir proyectar en esta pantalla también por su valiosa participación. Entonces, un segundito y ya. Dejo de compartir para que puedas compartir. Así es, muchas gracias. Perfecto, vamos por aquí. Muy bien, doctora. Pues bueno, el Pacto por la Primera Infancia otorga el presente reconocimiento a la doctora Ilma Ruth Torres Escobar por haber impartido el taller Efectos de la Violencia en el Desarrollo Integral de Niñas y Niños, con fecha del 20 de octubre de 2022 y firma nuestra coordinadora general Aranzazú Alonso Cuevas. Entonces, muchísimas gracias, doctora, de verdad, por este valioso taller, esta valiosa plática. Creo que todos nos quedamos bastante interesados, bastante enriquecidos también. Damos gracias a los colegas. Como sabrán, pues enviaremos esta grabación y si nos permite también la presentación a sus correos donde ya tenemos su correo electrónico, su dirección, para que ustedes también puedan integrarlo y puedan consultarlo cuando gusten. Entonces, pues sin más, queremos también darles las gracias por su tiempo. Creo que ha sido un taller, una hora y media compartida, de verdad, muy, muy valiosa. Estaremos impulsando más oportunidades de capacitación con integrantes del colectivo y cuando sea posible con ciudadanas y ciudadanos. Brevemente, nada más un anuncio. Por ahí queremos que estén pendientes a las redes sociales del Pacto por la Primera Infancia, a los correos electrónicos también. Estaremos impulsando una movilización de cara justo a las leyes, políticas y programas que buscan mejorar el desarrollo integral de la primera infancia. Entonces queremos que participen con nosotros, queremos que esta comunidad que hoy se ha conectado se siga sumando. Entonces les pedimos que estén muy pendientes y queremos agradecer. Sin más, como es tradición un poco aquí con la comunidad del Pacto, queremos tomar una foto de clausura. Entonces a quienes gusten abrir su cámara, entonces para que nada más tomemos una breve foto y ya. Entonces por aquí vamos a ir alistando. Ya por aquí veo que algunos están abriendo su cámara, quienes gusten. Entonces, sin más, a ver si me permiten, voy a ponerlo en nivel galería. Creo que ya está. Voy a tomar a la cuenta de 3, muy bien, para que sonrían o como ustedes gusten. 1, 2, 3. Excelente, colegas. Tomo una última porque por aquí tuvimos muy, muy bien, buena participación. Entonces, hay 4 hojas. Otra vez, 1, 2, 3. Muy bien. Sonríen todas porque ya saben que luego va saliendo, pero Zoom nos pone en la virtualidad. Voy con la tercera. 1, 2, 3. Excelente. Y ya rapidísimo. La última. Listo, ya quedó. Muchísimas gracias de verdad a todas y todos. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, cualquier cosa, saben, pues que pueden contactarse con nosotros vía nuestras redes sociales, vía los correos electrónicos también de nuestra colega enlace social Gina García, de su servidora Luz Serrano. Entonces, a sus órdenes, que tengan excelente tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias al colectivo del Pacto. Muchas gracias a la comunidad de ciudadanas y ciudadanos y a los expertos que también se han unido. Que tengan excelente tarde y cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchísimas gracias, doctora Ilma. Si nos puedes ayudar a proyectar las redes sociales del hospital, creo que es muy importante por aquí para que
cualquiera pueda encontrarlos en su página web, en sus correos, su teléfono. Listo. Gracias a todos por acompañarlos. Pueden tomarle una screenshot a la pantalla para que puedan tener los datos del Hospital Infantil México Federico Gómez y que se puedan estar poniendo en contacto con los colegas para cualquier tema. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. No olviden registrarse en la liga que les compartimos en el chat para que los podamos seguir invitando a los próximos talleres. Muchísimas gracias a todos por asistir y por la invitación. Los agradezco inmensamente.